Bueno, buenas tardes. Gracias, Mirla. No sé si decirte gracias por la envidia. Yo tengo envidia por todo lo que has hecho tú. No es envidia, un orgullo, más bien, ¿no? Y quizás excuso este camino bifronte porque soy absolutamente monotemático en el mundo de la música. Me he dedicado a historiar la guitarra en Venezuela, la guitarra en Latinoamérica. Argentina es una gran potencia histórica, realmente, y sigue siendo en la guitarra. Y en el campo de la literatura, y tiene que ver con lo que voy a hacer hoy, me he dedicado fundamentalmente en los últimos 15 años a Enrique Bernardo Núñez, que es el libro que te di hoy. Es un autor que, bueno, lo incluí en mi tesis doctoral y lo he venido trabajando y publicando un poco por lo que tú muy bien describiste, buscando reeditar y poner en discusión de nuevo lo que yo creo que es un verdadero intelectual propio nuestro, cambiar un poco esa relación canónica, y yo creo que precisamente en esta feria que vamos a bautizar el Cubagua ante la crítica lo va a destacar, lo va a hacer así. Y cuando Mirla me invitó a esto, yo me quedé con la idea que ella dijo, me dio en la primera conversación, de que esto fuese un poco más espontáneo. Ahorita oyendo el estupendo texto de Luis, pues me quedo un poco quizás insatisfecho, pero lo voy a hacer como me lo propuse en el primer momento, que era hacerlo espontáneo. El objetivo es hablarle sobre todo de así como la novela destruida de Enrique Bernardo Núñez, La galera de Tiberio, precisamente por los problemas de realidad y ficción, ¿no? Precisamente, yo digo, una ficción actuante, una ficción que permite esa acción sobre el mundo. Pero previo a ello quería referirme, bueno, no sabía que Sergio era psicólogo, quiero referirme a dos textos que me van a dar la pauta para llegar a La galera de Tiberio, y si tuviera tiempo, aquí lo estoy midiendo, les hablo un poquito de, aunque no es ficción, de La ciudad de los techos rojos, pero precisamente como la ficción forma parte de la literatura, ¿no? Vista propiamente como una construcción más que del mundo de la historia, del mundo de la literatura, la crónica, pero no creo que me dé tiempo, ¿no? Quería comenzar con un texto precisamente de Freud, El Moisés y la religión monoteísta, precisamente porque me interesa de ese texto, me interesa esos dos conceptos que él los desarrolla un poco al final, porque son varios ensayos juntos al final de su vida, precisamente con la realidad amenazante como peligro. Es el final de la vida. Él se va de Viena precisamente a Inglaterra por el asedio del nazismo, ¿verdad? Él es judío y va a escribir una historia, un ensayo que tiene que ver con la psicología del pueblo judío, y de alguna manera él como judío, aunque en Totem y Tabú él dice que él se ha alejado precisamente de la religión de sus padres, etcétera, etcétera, es decir, él va a hacer una crítica, y me parece muy importante que en ese momento de una realidad amenazante como la del nazismo, y particularmente sobre los judíos, por supuesto, él escriba este texto en el cual de una u otra manera también da cuenta de la responsabilidad y de un poco de la historia del pueblo judío hasta ese momento que está siendo perseguido. Y precisamente va a construir en el texto, y él lo dice literalmente así, dice una mera crónica narrativa, ¿no? En un intento de llenar un vacío en la construcción de un personaje, y va a construir precisamente a Moisés como el padre de la religión judaica o mosaica precisamente. Y hace un texto que a mí me parece realmente extraordinario, porque él va precisamente a crear este personaje para llenar una percepción que él tiene propiamente como judío, y propiamente, por supuesto, en su vivencia con el mundo judaico, de una verdad histórica frente a una verdad material, cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Es decir, él comienza el texto diciendo y advirtiendo que no hay pruebas, ¿verdad?, de la existencia de Moisés. No hay pruebas, simplemente están estos textos del Pentateuco, el principio de la Biblia, ¿verdad?, que se le atribuyen a Moisés, y a partir del propio texto va a hacer toda una teoría extraordinaria de los vínculos que podría tener el monoteísmo con la religión de Akenatón, de la religión de Atón en Egipto, Moisés como un personaje egipcio que une las dos religiones con un Yahvé que es un dios volcánico, etcétera, etcétera, pero construye entonces un personaje que va a ser, que pudiera ser ficción, que pudiera ser absolutamente, vamos a decir, desarrollado, una inferencia del propio Freud para explicarse la psicología del pueblo
judaico, y por lo tanto descubrir esa verdad y poner en evidencia esa verdad que no es la verdad material, ¿verdad?, sino la verdad que él llama histórica, y esto me parece sumamente importante para lo que voy a decir. ¿Qué mayor ficción actuante que la de Moisés sobre un pueblo que de alguna manera excusa o no excusa, explica en las palabras de Freud no solamente la persecución y toda la larguísima historia del pueblo judío? Podríamos agregar nosotros que de una u otra manera esa psicología y esa psicología como pueblo, ¿verdad?, lleva a explicar inclusive la persecución propia de los judíos a los palestinos en Gaza en este momento. Es decir, de una u otra manera pone en evidencia una relación tensa entre este Dios único y el pueblo judaico. Por cierto, él hace un momento una cosa que me parece extraordinaria. Él proyecta inclusive en este Dios vengativo, este Dios duro con su propio pueblo que se ve precisamente en la Biblia. Dice que quizás inclusive ahí esté reflejado la propia personalidad del Moisés que nos cuentan las propias escrituras. Entonces esto me parece sumamente aleccionador, ¿no? Además como un texto que obviamente es un ensayo, tiene ese componente de ficción, de crónica narrativa, como el propio Freud señala en ese ensayo, ¿no? El otro texto es un texto que me parece sumamente importante para acercarme a Núñez. Claro, si nosotros, hay grandes personas que han estudiado, grandes filósofos, grandes pensadores que han estudiado esta relación entre ficción y realidad. A mí me interesa en este caso el tema de cómo la ficción y la realidad están funcionando dentro de la propia literatura, entendido la literatura en un sentido bastante más amplio, y por supuesto entonces el Quijote se me hace como un referente fundamental, por supuesto, para entenderlo, no tanto por el mundo de la percepción del Quijote, si es o no es realidad, los molinos y los gigantes, o los odres de vino y los monstruos, o bueno, todas estas dislates que vemos en la novela, sino que por el trabajo de Cervantes, la manera como Cervantes lo plantea dentro casi como de una, casi no, de manera metacrítica, metanarrativa, se presenta las relaciones entre verdad y ficción. Lo primero que tenemos en el Quijote es que es la traducción de un texto que no existe, es decir, él nos presenta el Quijote como una traducción del Cide Hamete Benengeli, que de un texto que no existe, es prácticamente la propuesta de Baudrillard del simulacro, es decir, tenemos el texto traducido, lo aceptamos como tal, pero no existe el texto original. Eso me parece ya maravilloso y lo traigo a colación porque de alguna manera también al lado del Quijote hay una realidad amenazante, equivalente a la del nazismo y el principio de la Segunda Guerra Mundial para los judíos y para el pueblo judío y para el propio Freud, ¿verdad?, es decir, lo individual y lo colectivo. En el caso de Cervantes está detrás la Santa Inquisición, está detrás la persecución yo creo que en la novela la locura del Quijote va a funcionar como una ficción dentro de la ficción que le permite, digamos, mover los puntos de enunciación, mover la palabra y poder nombrar la realidad. La puede nombrar sin peligro, o hasta cierto punto, por supuesto, sin peligro de ser perseguido precisamente por participar a través de la ficción en esa realidad. Entonces, claro, tenemos a un Quijote que por supuesto es desestabilizada, la verdad, a través de la locura, a través de este juego metanarrativo del traductor, pero también lo tenemos en la representación, sobre todo en el segundo libro, aunque quisiera hablar de los duques que están en el primer libro. En el segundo libro tenemos la presencia, además del Quijote de Avellaneda. Avellaneda ni siquiera sabemos si existió o no existió, se sabe, claro que existió, pero es un seudónimo, no se sabe exactamente quién es. El propio protagonista va a poner en cuestionamiento entonces ese otro Quijote que se ha escrito dentro de la novela. En la segunda parte del Quijote se refiere a la primera escritura y llega en un momento extraordinario, que es el momento de los duques, cuando los duques hacen de esa realidad, porque ya hemos desestabilizado la relación entre ficción y realidad, si asumimos la locura como ficción también, cuando los duques lo reciben y le hacen de su locura, entre comillas, ¿verdad?, una realidad en la cual él se va a desenvolver, no solamente él, sino que paralelamente el propio Sancho va a ser gobernante, finalmente de su ínsula, pero esa burla que se está montando como ficción dentro de la ficción termina más bien ratificando su sabiduría popular y convirtiéndolo realmente en un gobernante. Entonces es un momento extraordinario de esta desestabilización de la verdad que se da a lo largo de todo el Quijote, pero fundamentalmente en la segunda parte.
Pero yo quería agregar, o quería enfocarme fundamentalmente en el pasaje de los Galeotes, que es el primer libro, con respecto a esto, porque, como les digo, yo quiero tomar la locura del Quijote como una excusa, más que como una mera cosa argumental, sino como una excusa de desestabilización precisamente de la ficción y la realidad, que permite hablar ante un mundo, ¿verdad?, éticamente cuestionable, que es el mundo en el cual se va a desarrollar el propio Quijote, ¿verdad?, y por supuesto el libro de Cervantes. Y cuando creo yo que el Quijote libera a los presos del rey, es el momento de mayor lucidez de toda la novela, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ahí no está actuando con la locura, le está hablando de que el mundo, el hombre, él dice algo así como que el hombre honrado no puede juzgar al otro, ¿no? Y mucho menos, bueno, estos presos que van a servir por sus propios males y por sus propios delitos, van a servir al rey, son beneficio del rey, o estos jueces que no les toca nada, él dice, ¿cómo un hombre honesto puede juzgar a otro? O sea, me parece de una lucidez extraordinaria, que por supuesto está mediada por eso de la locura. Él tiene una percepción de la realidad que ni siquiera los propios presos del rey, que van a ir a las galeras, ¿verdad?, al final lo golpean, le tiran piedras, es decir, ni siquiera ellos son capaces de percibir la verdad que la locura del Quijote le permite ver. Eso me parece un momento extraordinario en el cual no solamente, o sea, Cervantes se está metiendo, y se lo dice Sancho, nos estamos metiendo con la Santa Hermandad, nos estamos metiendo nada menos que con la Inquisición y bueno, con el rey. Y el Quijote va a aceptar esa opinión, un poco a regañadientes, como siempre, de Sancho Panza, y se van a ir a la Sierra Morena. Es decir, es un acto de desestabilización de la verdad en el cual el propio Cervantes, que está de alguna manera hablando a través del Quijote ahí, pone en cuestionamiento la justicia. Una justicia de un mundo absolutamente trabucado, un mundo absolutamente injusto, y cuando él oye, casi claro, ahí el tono siempre de esta gracia, porque es que no es humor, es esta gracia como el Quijote interpreta los delitos de estos, creo que son 12 delincuentes, ¿verdad?, y de alguna manera les dice, bueno, no, el hombre no es capaz, el hombre va a tener que ser juzgado con su propio destino, ante Dios, ante el resto, no es el hombre el capaz de juzgarlo. Es decir, me parece es un momento culminante realmente de la acción de la ficción sobre la realidad, en que Cervantes, a través de esta desestabilización que le permite la locura en ese momento absolutamente lúcida del Quijote, le permite decir esto, y esto lo va a llevar obligado a esconderse en la Sierra Morena. Entonces es un momento extraordinario de la novela, y como digo yo, de la relación entre realidad y ficción desestabilizada, como está constantemente dentro de la propia novela. Entonces, bueno, llego con estos dos antecedentes que me parecen sumamente importantes a una novela escrita en el año 30 al 32 por Enrique Bernardo Núñez. Él la va a escribir en su propio recorrido como diplomático del gomecismo. Ahí vemos a la realidad otra vez apareciendo. Él es diplomático, una persona, por supuesto, siempre tensa con la dictadura de Gómez. Él ha sido nombrado secretario de la legación venezolana en Colombia, y a punto de irse, esto es una cosa interesantísima, a punto de irse, él está cerca, en el año 28, cerca de Santa Marta. No se sabe, yo he revisado los archivos, tengo más de 15 años trabajándolo. Él no lo va a decir nunca, nunca lo va a decir, pero él está cerca de Santa Marta en diciembre de 1928, cuando sucede la terrible y horrible matanza bananera, donde el ejército con los United Fruit, la compañía bananera, matan a los campesinos, a los obreros, con sus familiares, con sus niños, una matanza horrible, ¿verdad?, que realmente la va a recoger la historia latinoamericana cuando 30 años más tarde Gabriel García Márquez precisamente lo incorpore como el tema político, el motivo político de 100 años de soledad es la matanza bananera. Y por supuesto, aunque hubo un par de antecedentes también en Colombia, esta es la novela que lo va a poner sobre el tapete, la de Gabriel García Márquez. Y además es un momento importante de la novela, pues no sé si ustedes se acuerdan que están los dos personajes, José Arcadio y Aureliano, que se unen porque son los dos morochos y no se sabe si es uno o el otro. Es decir, es un momento central desde el punto de vista de desarrollo de la novela, es un momento central. Y por supuesto lo de la invisibilidad, que eso es
el trauma es, a Gatman, ¿cómo hacemos para hablar del trauma? Bueno, ¿cuál es la solución de Núñez 30 años antes? Esto es realmente sorprendente. Núñez va a tomar esta novela, ¿verdad? La excusa de la novela, a través de un alter ego que también va a desestabilizar. Le hace un alter ego que es Pío Tamayo en el fondo, pero le hace que el alter ego sea a través de un narrador interpuesto, que es alter ego, y él es alter ego a la vez del narrador, es decir, hace una cadena de alter egos que lo vinculan a él como autor, ¿verdad? No solamente como autor explícito, literalmente él, que estuvo cerca de la matanza, con Pío Tamayo, que es un internacionalista que está también recorriendo estos países, hace que su personaje, que se llama Pablo Revilla, recorre exactamente su propio camino, es decir, Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá, es decir, más idéntico que eso no es, ¿verdad? Y agarra la matanza bananera, que la desarrolla muy cortamente, pero la desarrolla en el pasaje de Revilla por Colombia, y no solamente la nombra, que eso diría, bueno, ok, una anticipación, estoy aquí molestando esto, una anticipación, por supuesto, de una novela histórica, pero no hace eso. Toma la novela y dice que el famoso culpable, el culpable fue el Estado colombiano, por supuesto, pero, y los militares, pero el general que lo llevó a cabo se llamó Carlos Cortés Vargas. Entonces él lo representa, al mostrar ahí lo representa y dice que cuando escribió la historia, los arabescos de lo bonito de lo que estaba escribiendo lo hizo olvidar la verdad. Fíjense qué extraordinario, dice. Se holgaba tanto del mérito literario de su obra el general que comanda la matanza bananera, ¿verdad? Satisfecho de su estilo, esta preocupación le hacía trazar arabesco, estética, ¿verdad?, sobre aquellos recuerdos y le hacía olvidar todo, hasta la sangre vertida. Que me parece una cosa extraordinaria. Pero él va a convertir entonces estas palabras en el origen estético de su propia novela y va a crear una novela entonces que atenta contra la belleza. Es decir, él va a hacer de la literatura una literatura culpable del trauma, de la violencia, de la matanza, y va a proponerse entonces 30 años antes del realismo cinematográfico, del testimonio, del nuevo cine latinoamericano, ¿verdad? Va a decir, voy a presentar una novela antinovela, voy a presentar una novela, y lo dice el texto, no es mi interpretación, una novela que está fragmentada, una novela que está construida como a pedazos de retazos, de muchos pedazos de textos distintos, de voces distintas, una novela que necesita corrección, que es abigarrada, que es una mala escritura voluntaria. Y la mala escritura voluntaria de la novela es entonces la respuesta que tiene él ante una literatura culpable, una literatura que de una u otra manera aleja, ¿verdad?, el arabesco, como lo llama él, de la realidad. Y crea entonces una antinovela, ¿verdad?, que yo creo que es la novela vanguardista, social, política, más extraña de toda Latinoamérica, más extraña. No estoy diciendo que sea mejor o peor, porque esto no vendría al caso, ¿no? Es una novela que se propone a sí misma poner sobre el tapete algo que la propia historia ha borrado o ha intentado borrar, ¿verdad? Y que de alguna manera lo lograron durante muchos años y llama a la reflexión entonces entre un poco el tema que estamos hablando, entre los vínculos culpables entre realidad y ficción y cómo entonces la literatura pasa a ser actuante, a llenar un vacío, pero ya no solamente del nombrar la historia, sino un vacío que es en la propia literatura violencia. En la propia literatura suya, el acto de la matanza, donde el personaje es no solamente instigador de los obreros y forma parte de esto, sino que en un momento determinado es rodeado por las llamas, es decir, es casi una víctima más de los que están ahí y funciona, el pasaje funciona como una captación de esa violencia que tiene que ser denunciada a través de la propia literatura. Eso me parece una cosa extremadamente importante dentro de lo que quiero decir. Quizás podríamos, voy a adelantar un poquito después si hay algún interés a que desarrolle un poco más la novela. La novela tiene, por supuesto, muchos otros pasajes y muchos otros motivos, entre ellos inclusive una proyección, una historia del futuro, que también resulta, para Julio Miranda era uno de los primeros pasos hacia la novela de la ciencia ficción. Yo creo que en realidad no da para tanto, pero es una cosa interesantísima como él proyecta una historia del futuro que está basada de alguna manera en la propia historia del mundo romano y que él va a replicar ahí con por supuesto, una mecánica. Es la galera de Tiberio, es una suerte
de presencia fantasma, de un barco fantasma que sigue los barcos del Caribe. Es decir, tenemos aquí una literatura que está en un coloquio tenso y constante con su realidad del momento, fijando una posición política que inclusive no es fácilmente reconocible en el resto de la obra de Núñez, aunque por supuesto él siempre mantuvo precisamente una tensión constante con las realidades, pero aquí pareciera una descripción en la cual están representados las violencias que están en estos 4 países, las están horizontalizados con la metáfora fundamental o con la presencia fundamental de lo que significa esa matanza. Entonces tenemos a Núñez utilizando todas estas herramientas igualito que él en el Cervantes, siendo él representante del gomecismo, atacando el gomecismo, atacando, por supuesto, la violencia de las dictaduras de esos años. Está Machado en Cuba, está, por supuesto, en la propia, que aparece en la novela, en Panamá, la crisis inquilinaria, que también tuvo muertos, por supuesto, y fue una gran manifestación de luchas populares, en gran momento de luchas populares, que además continúa después de esto. Pero no solamente así, sino que Núñez después, eso lo hace él en el año 32 del 30 al 32, sino que en el año 38 él vuelve, después de una gran tensión con el posgomecismo sin Gómez, vuelve a conseguir un cargo diplomático en Estados Unidos, en este caso en Baltimore, y resulta que publica la novela, que había pasado ya 5 o 6 años de haberla escrito, y en el momento de recibir los ejemplares la destruye. Una cosa realmente extraordinaria. Entonces, claro, deja abierta todas estas preguntas, no solamente preguntas del por qué en el mismo acto de publicarla, porque uno dice, bueno, la novela siempre le creó una crisis, fue una crisis realmente literaria para él mismo, pero es que la decisión de publicarla y la decisión de destruirla fueron inmediatas, no pasaron sino apenas unos meses. Entonces, claro, se convierte en una novela extremadamente problemática, ¿no? Porque volvemos a la vieja pregunta, ¿dónde está la escritura? La escritura está en el momento de la concepción, la escritura está en el momento de la publicación, y por lo tanto podríamos preguntarnos, porque eso resulta también con el resto de su narrativa, la lectura. Decía, él sentía que sus obras no habían sido leídas. Él además impidió en el caso, él fue absolutamente autodestructivo, contribuyó mucho con eso, pero bueno, en el caso a diferencia de Cubagua, que la publicó 4 veces, la Galera de Tiberio la destruye. Y encima el destino de esta realidad actuante sobre la propia producción de él, cuando la publica en el año 67 la Universidad Central de Venezuela, la publican corregida. Yo vi esa corrección, una corrección absolutamente apócrifa, destruyó la posibilidad de que la novela, y tampoco fue leída a partir del 67, porque la saquearon, con muy buena intención en realidad de incorporarle a la novela unas correcciones que él había dejado sobre uno de los ejemplares, pero que los había dejado, pues yo lo revisé y lo vi, para sacar una nueva novela, que seguramente fue una que él mandó para Perú, pero se perdió para que fuera publicada con Cubagua. Y esas correcciones muchas de ellas no tenían anclaje, muchas veces rayaba completo la página, y por lo tanto acciones quedaban incompletas o personajes que iban a aparecer después no aparecen. Y la comisión, en la cual estaban gente que realmente lo admiraba y respetaba, no pudo manejar eso. Entonces, claro, forjaron la novela a respetar esas correcciones, creando una novela totalmente, en realidad, apócrifa. Y esa novela, que fue publicada por Biblioteca Ayacucho, y desgraciadamente es la que ha sido leída. Ahora tenemos una nueva edición que le acabo de dar a los compañeros, te lo doy a ti. Es una novela que rescata una decisión que había tomado, porque corrió con mucha mala suerte, que había tomado Domingo Millares años antes, que era volver a publicar la primera novela, que es la que crea y tiene y mantiene esa tensión, donde la tensión entre realidad y ficción, la realidad de la literatura y la vida del propio Núñez, que como les digo, en ese momento era un pequeño, no era más que un pequeño burócrata del gomecismo, no fue más allá, y como les digo, con cierta constancia, había generado en la novela. Y la novela entonces no fue leída, y prácticamente, por lo menos hasta Domingo, que yo creo que es el primer crítico de verdad que se acerca a la novela cayó prácticamente en un abandono, no tuvo lectura. Entonces tenemos una novela que fue escrita, que no fue publicada, después fue publicada y fue destruida, después fue publicada y corregida de manera errada, y que de alguna manera entonces nos preguntamos hasta qué punto podemos hablar de la Galera de Tiberio como realidad literaria, porque obviamente está planteado ahí como problema, un problema extraordinario porque, como les digo, anticipa, no en la técnica, y yo creo que además no hay nada, creo que nada en realidad, que sea, digamos, por lo menos en su momento, en este momento de las vanguardias históricas, ¿verdad?,
un artefacto literario como el que creó Núñez, ¿no? Que produce esta posición metacrítica, ¿verdad?, de la mala literatura como potencia, ¿verdad?, de inscripción de un fenómeno traumático de realidad, ¿no? Y además con esa potencia, pues porque la novela se discute a sí mismo a partir de esta crítica a la estética, ¿no? Creo, bueno, no sé si dejarlo hasta aquí, les quería hablar, quizás no da tiempo, pero somos el caso de el nombrado en el año 46, es nombrado cronista de la ciudad y produce un libro muy extraño, en realidad muy abigarrado, un libro muy complejo que ha sido visto simplemente como una crónica de la ciudad. Voy a decir solamente 3 palabras, pero tiene que ver contigo. Yo lo leo a través del mal de archivo de Derrida, que viene al pelo ahí, que es además una lectura psicoanalítica en realidad. Y aquí yo encuentro en la ciudad de los techos rojos, además que es abigarrada en términos formales, porque muchas veces este archivo aparece como un archivo duro, como el dato crudo, ¿verdad? Y en otro lado aparece el historiador, el que crea la ficción, el que se inventa Ulloa, o el que crea casi una teatralidad de los grandes protagonistas de la ciudad, y crea una obra literaria sumamente complicada, que para mí, esa es un poco la teoría que ya lo desarrollaré en otro momento, lo que está haciendo es creando y buscando la ciudad verdadera por encima de la ciudad material. Estoy refiriendo, por supuesto, a una paráfrasis del pensamiento de Freud, ¿verdad? Porque esa ciudad está siendo, se presenta como una pulsión de destrucción, una ciudad que constantemente, no solamente después de la República, sino particularmente después de la muerte de Gómez, ¿verdad? Él está viviendo una ciudad que se está destruyendo a sí mismo y que está de alguna manera borrando su pasado, ¿no? Una hipomnesis, creo que lo llama el propio Freud, ¿no? Es decir, una precoz olvido de su pasado, y que de alguna manera él va a reconstruir con este texto abigarrado en la cual es los recuerdos, que son los pedazos, porque él mismo marca los olvidos de la ciudad porque no los encuentra en los archivos, o encuentra que hay esa historia de la ciudad está llena de olvidos que para él son, de alguna manera, como si estuviera haciendo en el psicoanálisis, el punto central para interpretación de ciudad, y va a construir literariamente una ciudad, ¿verdad?, verdadera, que no existe, porque esa ciudad es la que se está destruyendo. Y que de alguna manera, si nos atenemos a Derrida y nos atrevemos un poco, que es una metáfora, por supuesto, utilizar a Derrida aquí, pero el conflicto entre archivo y archivero, ¿verdad?, lo que estamos viendo es que es el trauma original de la destrucción de los indígenas, de la destrucción que causó el Holocausto, que causó la venida de los españoles, ¿verdad?, la presencia de los españoles, que queda como un fantasma de la ciudad, que lo va a llevar, después de la latencia, que sería la colonia, ¿verdad?, va a llevarlo ya en el momento a una recuperación de ese trauma, pero en un conflicto que no logra ser superado, y que después se reactiva nuevamente y fuertemente de la muerte del padre dictador, ¿verdad? Primero pasa por la construcción de la patria, ¿verdad?, con la independencia, que sería el segundo gran tema de la ciudad de los techos rojos, la parte republicana, y esta parte que solamente encontramos, que es su presente, que es el presente de los años finales de los años 40, que después la va a reeditar y va a ser de nuevo un acto casi de destrucción también, por lo menos de tensión desde el punto formal, pero en los años 40 de alguna manera va a reflejar lo que es el posgomecismo y esos años, ¿verdad?, de construcción de una aspiración rápidamente frustrada, la aspiración del trienio Adeco, que es un momento en el cual él participa de manera, inclusive que a ti que no conoces la historia, tenemos un dictador de 27 años, hay una postdictadura digamos, hijos de la dictadura durante esos 10 años, y viene un golpe que permite 3 años de un experimento bastante popular, de una fuerza popular y muy vinculada a la cultura, en el cual él participa y rápidamente se decepciona. La ciudad de los techos rojos para mí es la respuesta a esta ciudad que se está destruyendo y a un intento de hacer una especie de psicoanálisis a través de los recuerdos que los propios materiales entran en tensión con sus olvidos, ¿no? Bueno, esto es un poco mi presentación. Gracias.